En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a dejar de lado el catecismo que hemos venido haciendo para hablar del santo de hoy, de San Antonio de Padua, un muy gran santo, de una grandísima santidad, muy venerado y muy estimado por el pueblo católico, por el orbe católico. Entonces vamos a decir unas breves cosas sobre él. Nuestro santo nace en Lisboa, Portugal, el 15 de agosto de 1195. Se lo conoce como San Antonio de Padua porque allí murió y allí es donde se guardan sus reliquias, sus restos. Cuando tan solo tenía 15 años de edad, conociendo los peligros del mundo para salvar el alma, decide ingresar en religión y entra a los canónigos regulares de San Agustín. Allí comienza sus estudios de teología, de filosofía. Es enviado a un convento en Coimbra llamado de Santa Cruz. Ese convento estaba cerca de otro convento que se llamaba San Antonio de los Olivares, que era franciscano. Era un convento de franciscanos de la naciente orden. Todavía estaba vivo San Francisco de Asís, estaba comenzando la orden. Y allí entró en contacto con ellos, hablaba con los frailes, le edificaba mucho ver su pobreza. Como sabrán los franciscanos, es la religión, la orden religiosa que tiene la más estricta pobreza de todas. No poseen solamente nada en particular, sino que ni siquiera en cuanto a comunidad. Normalmente las órdenes religiosas, cuando se hace el voto de pobreza, todo pasa a ser de la comunidad, de la orden benedictina, de la orden dominica, etc. Con los franciscanos no es así. Ellos no poseen nada, sino que todo lo que tienen es propiedad de la Santa Sede, del Papa, que se los presta para que lo puedan utilizar, pero no es de ellos, no es de la orden. Por eso los franciscanos tienen la pobreza en el sentido más estrictamente practicada. Y allí nuestro santo, San Antonio, que en esa época no se llamaba Antonio, sino Fernando, se impresionó mucho de ver la perfección de estos monjes, la perfección de vida que tenían, y algo que hizo que se decidiera ingresar a los franciscanos, porque el ingreso a la orden franciscana es que unos frailes de allí, de ese convento que él conoció, San Antonio de los Olivares, son mandados a Marruecos, y allí son martirizados por los sarracenos, por los musulmanes. Son los protomártires de la orden de San Francisco. 5 franciscanos que fueron cruelísimamente asesinados por los sarracenos. Esto movió mucho a nuestro santo y él tenía precisamente el deseo de ser mártir. Y él va un día al convento de los franciscanos de San Antonio de los Olivares y le dice llanamente al guardián, dice: si me prometes que me envías a tierra de moros, a África, porque él quería morir mártir, quería ser mártir, yo tomo de buen grado vuestro hábito, o sea, me hago de vuestra orden. Con mucho pesar, su antigua orden, los canónigos regulares de San Agustín, lo dejaron, pero como lo querían mucho, arreglaron para que la ceremonia de toma de hábito de franciscano fuera en su antiguo convento de los canónigos regulares, y de allí quedó la costumbre de que normalmente todos los años en la fiesta de San Antonio, un canónigo regular de San Agustín va al convento de los franciscanos a predicar el panegírico de nuestro santo, San Antonio de Padua. Entonces comienza allí a darse a la vida franciscana, de esa gran perfección de pobreza, y como decíamos, él quería ser mártir, y de hecho lo envían a África, pero Dios tenía deparado para él otras cosas, porque apenas llegando a África se enferma, una grave enfermedad, no puede permanecer, lo mandan de vuelta a Portugal. Nuevo intento, otra vez zarpa para el África, quiere ser mártir, pero Dios, como decimos, lo tenía destinado para otra cosa. Y por los vientos no llega allí, sino que termina en otra parte, en Sicilia, en Italia, en la isla de Sicilia, y allí se encamina para el capítulo general que precisamente iba a estar en Umbría, y hace todo a pie, es bastante. Sicilia tenemos Italia, es acá bien abajo, y el camino hasta Umbría, donde es Asís. Allí él fue. Él tenía tan solo 26 años cuando comenzó a ser franciscano, en 1221, guardemos ese dato muy interesante. Allí llegó, estuvo en la Asamblea General, pasó como un desconocido, en esa época todavía no tenía su gran fama de santidad. Allí conoció a San Francisco de Asís, lo pudo ver, al gran santo fundador. Y allí lo mandan a otro monasterio, allá en Italia, en la Emilia. Y allí él vive desconocido de todos, en humildad, dedicado a barrer, fregar platos. Y allí así está desconocido, pero Dios, como decimos, lo deparaba para otra cosa, para grandes conversiones, para una gran obra apostólica. Y así aconteció que un día unos padres dominicos estaban de paso por allí, estaban cruzando,
el padre franciscano les pide que alguno explique la palabra divina, que haga algún sermón, una plática espiritual. Todo el mundo se excusa, no estamos preparados, yo no puedo, etc. Y entonces no sabían a quién y se le ocurre a alguien decir, bueno, digámosle a Antonio, ya era Antonio. El nombre Antonio lo agarra cuando entra en religión franciscana. Y él también se excusa, pero le insisten, y bueno, él accede, y él, de cuando era canónigo regular, había tenido sus estudios de filosofía, teología. San Antonio no por nada tiene el título de doctor de la iglesia. Y los deslumbró, quedaron impresionados de ver su conocimiento de las Sagradas Escrituras, de la teología, etc. Y eso lo hicieron conocer a los superiores, los cuales inmediatamente lo hicieron predicador y lo pusieron a enseñar teología a los monjes, enseñar a dar letras. Y allí comienza la vida apostólica de nuestro santo, predicando, particularmente por el norte de Italia, pero también en Francia llegó a predicar mucho, haciendo muchísimas conversiones y teniendo muchísimos milagros. Simplemente uno de tantos que tuvo queremos referir, muy impresionante, muy increíble. Nuestro santo era llamado martillo de los herejes, para que veamos, nada ecuménico como hoy en día, martillo de los herejes, porque él los buscaba para con verdadera caridad convencerlos de sus errores y convertirlos, y vaya si no convirtió muchísimos. Y un milagro que está relacionado con esto, de cómo lo convertía a herejes, es en la ciudad de Rimini, en Italia, en el norte de Italia, que está en la costa que da a la playa. Nuestro santo tiene un milagro muy impresionante. Él llega y quiere predicar a los herejes para convertirlos, y ellos no le hacían caso, se tapaban las orejas, hacían que no lo oían, que no le hacían caso, y como ve que no había forma, termina diciendo, bueno, como los hombres no son dignos de que se les predique la divina palabra, voy a hablar a los peces. Estaba en la costa, decimos, ahí estaba el mar, y va al mar y se pone a predicar, y milagro. Los peces, imaginemos cómo sería algo muy impresionante, sacan las cabecitas y todos ahí atentos, boquiabiertos, mirando, escuchando lo que les decía San Antonio. Les predicaba, bueno, que alabaran a Dios, que les había dado el ser, el poder surcar los mares, muy al estilo de San Francisco, que hablaba luego también con los animales, también de San Francisco, un gran santo. Y así dura, y cuando les da la bendición, ahí recién se van los peces, vuelven a las profundidades del mar y salen. Y por supuesto se fue en presencia de todo el pueblo y de los mismos herejes que antes se burlaban, lo cual llevó la conversión de, si no todo, de la gran mayoría, muchísimos. Y estos son los milagros, si uno lee sus vidas, repleto de milagros, nuestro santo San Antonio. Y como decimos, duró mucho tiempo predicando, haciendo mucho bien en las almas. En Padua hizo muchísimo bien. Padua estaba muy corrompida para cuando él llegó a predicar allí, cuando lo envían. Había mucho lujo, mucho exceso, mucha usura. Pero él vino a despertar esa semilla que está depositada en los habitantes de Padua desde su bautismo. Y vaya si lo despertó. Las iglesias ya no cabía la gente. Inicialmente iba predicando iglesia en iglesia, y como ya no cabían, tenían que hacerlo en los campos. Y se llega a decir que hubo ver hasta 30.000 personas congregadas para escuchar a nuestro santo predicar. Por supuesto que luego los sacerdotes pobres no daban abasto a las confesiones, siempre que predicaba nuestro santo, por las conversiones numerosísimas que había de pecadores. También otro milagro muy conocido de él, que es muy representado en sus imágenes, el Niño Dios, que él fue favorecido por nuestro Señor con poder tener al Niño Dios en más de una ocasión, y tantas. Normalmente diría que es como más se lo suele representar siempre San Antonio de Padua con el Niño Dios, para que veamos la gran santidad que tendría, lo mucho que lo estimaría Dios nuestro Señor. Por supuesto era un santo, como todos los santos, penitentísimo. Nosotros que no hacemos nada, hacía penitencia a morir, mucha oración, mucho trabajo por las almas. Realmente un gran santo que hizo muchísimas conversiones, como hemos dicho. Y así duró, haciendo todo este bien, hasta que el Señor lo decidió llamar para darle el galardón, el premio, el año 1231. Esto ocurrió después de que predicara la Pascua, en la fiesta de Pentecostés, o pasado Pentecostés, no recuerdo bien. Había quedado muy débil de la Cuaresma, porque había predicado por la Cuaresma, y por supuesto que él ayunaba todos los días. Entonces esos días enteros eran días, predicando, confesando todo el día en ayunas, haciendo esos ayunos rigorísimos que hacían, y esto fue debilitándolo, y por supuesto de tantos años, de todas las penitencias y trabajos padecidos por Dios. Y así cuando acabó la Cuaresma, pasado, no recuerdo si en Pentecostés o pasado Pentecostés, se empieza a sentir muy débil, cada vez más débil, ve que enflaquecía más, y él conoce que está cerca su muerte, y él lo sabe. Entonces quiere ser trasladado a un convento. Lo quieren llevar a ese convento, no recuerdo ahora cuál era, y no podía
porque ya tenía mucha fama de santidad y la gente estaba en todo el camino, tuvieron que desviar a otra zona de Padua y allí recibió los santos sacramentos. Y después de haber rezado los 7 salmos penitenciales y haber cantado un himno a la Virgen él solo, expiró apaciblemente en el Señor el 13 de junio de 1231. Tenía tan solamente 36 años de edad. 36. No tenía nada, era muy joven. A los 15 años entró a los canónigos regulares de San Agustín. A los 26 hizo franciscano, duró 10 años de franciscano. Le llegó el premio, el galardón, solamente 36 años. Y una santidad eximia, enorme, tantos milagros, tantas conversiones, tanta cosa que hizo. Y algo muy sintomático de su gran santidad, de lo gran santo que fue, es que no pasó ni siquiera un año, ya estaba canonizado por el Papa de la época, Gregorio IX, que fue un favorecedor de su orden, de San Francisco de Asís, el gran protector de la orden franciscana, desde que era cardenal y en sus inicios, por Gregorio IX. No pasó ni un año ya canonizado. Ha habido santos que se han demorado sus procesos de canonización siglos, algunos 50 años es muy poco, pero nuestros santos ni un año. Entonces, para que nos hagamos una idea de la gran santidad de San Antonio de Padua y para que le pidamos, ya que fue tan santo y podemos realmente pensar que estará en toda esa jerarquía celeste, esa corte celestial, bastante más arriba, bastante muy arriba, pedirle mucho que nos ayude en todas nuestras necesidades, tantas cosas que podemos pedirle, tantas cosas para las que se lo invoca, rogarle especialmente que nos ayude en estos tiempos, que sin duda que son complicados, son difíciles, que coronavirus, cuarentena, que nomás viene a agravar un poco, porque ya de antes venimos mal, apostasía de las naciones, crisis en la Iglesia, Vaticano II, apostasía en lo religioso, venimos mal, entonces pedirle más que nada el que era martillo de los herejes, pedirte que nos afiance en la fe, entonces la gracia de no flaquear, porque ese siempre es el peligro para nosotros que nos han tocado vivir estos tiempos, nunca olvidar las palabras de Dios nuestro Señor Jesucristo, que si fuera posible podría engañar a los elegidos, el anticristo, por eso se abreviarán aquellos días. Entonces pedirle a San Antonio, que era martillo de los herejes, nos alcance la gracia, la perseverancia en la fe, principalmente eso, pedirle la perseverar en la fe, de morir antes que pecar, morir antes que traicionar a Dios nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.